Y ahí sí, pura novela que típica mexicana, ¿verdad? De que el patrón se termina enamorando de la criada. Se dio. Y de una vez, como esto ya es un repaso, es allí donde nace el mestizo acomodado. Es allí donde nace ese mestizo acomodado que posteriormente el conquistador le va a dar tierra. Por eso se llama mestizo acomodado. Porque al final del día sí lo ayudó, sí le dio tierra. O sea, sí le dio pues para que pudiera sobrevivir. Y por eso va a Le formar heredó. parte de la capa media alta rural. Van a haber diferencias. Es que aquí vamos a tener que ver esas diferencias. Pero bueno, así rápidamente, como lo dijo Arjona en su canción de las carabelas. Su Luis está en audio. silencio. Luis tiene el Está micrófono apagado el apagado. micrófono. Luis está en silencio. Está silenciado. Oh, se Luis fue. no se le oye. Henry tiene ¿A el partir micrófono de cuándo ya no apagado. hablé ustedes? Ahorita ya. Cuando Cuando de la cambió la canción de Ricardo diapositiva Arjona. De la carabela. Ricardo Ok. Arjona. Ya, ya, Bueno, ya, De ya. las Ahí carabelas. en eso. Relajado, relajado, tranquilos, ya. Ya venimos. Es que dijimos Arjona y pensaron que íbamos a poner la película, la canción de las carabelas, ¿no? Como dijo Arjona, 3 razas puras había. El nativo, que fue el que vinieron a conquistar, el español, que es el que viene a conquistar, y al momento de la aplicación de las leyes nuevas, se introduce el tercer elemento, que es el negro. Ahora hay 3 razas puras. Con esas 3 razas puras se da el primer mestizaje. Ese primer mestizaje, o sea, si nos preguntaran cuál es el primer mestizaje, cuál es el resultado del primer mestizaje, pues si hablamos de español con nativa, es el mestizo. Español con la negra es el mulato. Y si hablamos del negro con la nativa, encontramos al sambo. Ese es el primer mestizaje. Si a ustedes le preguntaran en el examen cuál es el primer mestizaje, ya me están reclamando. Ahorita voy. Bueno, primer mestizaje, mestizo, mulato y sambo. Obviamente, como todos tenían su corazoncito, pues se iban enamorando. Y de ese enamoramiento ya entre mestizo, mulato, sambo, entre raza pura, va a nacer el mestizaje colonial o también llamado secundario feudal. ¿Y cuál es ese? Usted me va a decir cuál es ese. Es el resultado de de la multiplicación de los hijos de parejas de mestizos. ¿Qué quiere decir esto? Pero ojo con esto. Ese segundo mestizaje o mestizaje colonial, exacto, Alejandra, hacia eso voy, pero ahorita lo voy a terminar de explicar. Ese mestizaje colonial o secundario feudal es el resultado entre los mestizos, los mulatos, los zambos y alguna raza pura. Evelyn Porras dejó levantada las manos, ya no habló, se quedó dormida. Y ahora bien, de toda esta multiplicación de mestizos, de toda esta multiplicación y de todo un poco, nacen las capas medias. Ojo con eso, las capas medias, porque ya vamos a preguntar. Miren, pero a pesar de todo eso, hay 322 todavía en clase. Ustedes, qué bien. Nacen las capas medias. Pero hablemos de clases sociales. Hablemos de clases sociales. Es que está. Clases sociales, los criollos, rápido. Clase social, los criollos, es la oligarquía terrateniente. Son dueños de medios de producción, latifundistas. Explotan al indio. Algunos son encomenderos, ¿se dan cuenta? Algunos son encomenderos.
Ojo, tienen el poder a medias. Ojo con estas características porque se las pueden preguntar. Tienen el poder a medias. ¿Por qué tienen el poder a medias? Porque el control absoluto lo tiene la corona española. El poder absoluto lo tiene la corona española. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo tiene el poder absoluto la corona española si está hasta allá del otro lado del charquito? Porque después de las audiencias se queda establecida la monarquía, la burocracia, perdón, la burocracia. ¿Y quién es la burocracia? Representa intereses de la corona española. Ojo con estos datos. Representa intereses de la corona española. Es una institución con poder económico, político y social. Son altos funcionarios en lo civil, militar y religioso. O sea, en España son personas muy importantes que vienen a la colonia a velar por los intereses de la corona española. ¿Por qué indios si no estaban en India? Ah, ok. Es que eso se explicó desde el primer parcial, pero con mucho gusto se lo explico. Al momento de que se dio todo el problema de Constantinopla y que andan buscando nuevas rutas comerciales, salen en busca de nuevas rutas comerciales y sabían que existían las Indias Orientales. Entonces, las embarcaciones salen en busca de las Indias Orientales. Don Cristóbal Colón llega a descubrir un nuevo continente, pero murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él pensó que había llegado a las Indias Orientales. Por eso es que cuando llegan y ven a los nativos, les llaman indios, porque creen que llegaron a las Indias Orientales. ¿Ok? Bueno, espero haber explicado esa parte. Entonces, la burocracia, para ser parte de la burocracia, requiere de 3 requisitos: que sea persona de confianza del rey, un nivel alto de preparación, o sea, profesionales, intelectuales, y aparte, que inversión, ser parte de la burocracia representa ser clase alta, que vengan e inviertan. Tienen que invertir al momento de venir acá porque invierten un poco de capital y como cualquier inversionista lo que busca es generar utilidades y las va a generar. Eso sí, no van a vivir mucho tiempo acá porque tenía prohibiciones ser parte de la burocracia. Invertir un poco de dinero, cuando regresan van a tener el doble o triple y tenían prohibiciones. ¿Cuáles eran las prohibiciones? No contraer matrimonio con una mujer de la colonia, no pueden comprar tierras y tampoco pueden prestar dinero, porque dinero tenían para poder comprar tierras y lo que había en abundancia eran tierras, pero esa era una de sus prohibiciones. Y entonces tampoco pueden prestar dinero porque a los conquistadores, o sea, a los encomenderos, ellos necesitaban dinero para invertir, o sea, les hubieran podido pedir dinero, cosa que no se dio. Y además, no podían permanecer, no, nunca se casaron. No podían permanecer más de 4, 6 a 8 años. Me imagino que más de algunos sí, si el corazón traiciona, pues, o sea, les podían tener prohibiciones, pero más de alguna vez se han de haber enamorado. Se enamoraron y se han de haber casado, y no solo con una india, también pudo haberse casado con una morena, con una negra, con qué sé yo, una mulata, whatever. Pero alguien que lo hacía, que seguramente sí pasó, lo perdía todo. Perdía toda su inversión y perdía todo el apoyo de la corona española. Pero entonces la monarquía española tiene el control absoluto gracias a la burocracia. Bueno, y la otra clase social, que sí es clase social, son los indios, que es la clase explotada por los criollos y por la corona española, ya sabemos a través de qué, adjudicaron los pueblos de indios. ¿A dónde están bilingüe? Ah, bueno, obligados a tributar y al trabajo forzado, y no, el indio no son dueños de medios de producción y trabajan en las haciendas. Sí, ya ve que sí. Bueno, así rápidamente, ¿qué tenemos que hablar de acá?
Ufale, las 5 capas medias. Ya ahorita casi terminamos, que esta es la quinta unidad para los de la nocturna, que hasta ahí va a entrar su examen. Vean pues, vamos a hacer un triángulo invertido donde vamos a encontrar las dos clases sociales, a la burocracia que parece clase social, pero no es clase social, actúa como si lo fuera, pero no es clase social, y las 5 capas medias. Anoten esas 5 capas medias de una vez. ¿Y cuáles son esas 5 capas medias? Se las voy a dar de una vez. La capa media alta urbana, que aquí está, CMAU, y se las pueden preguntar así que apréndanse. También como la capa media artesanal proveedora, CMAP, o la capa media baja urbana, CMBU. Rápidamente les voy a explicar cada una, sí. Hola a ustedes, pero todavía hay 321, gracias por estar. Bueno, si están todavía despiertos, algunos ya se quedaron dormidos, pues, pero veamos primero la capa media baja urbana. Ojo, le pueden llamar la plebe. Si les preguntaran, ¿qué otro nombre recibe la capa media baja urbana? Plebe. También se le puede llamar plebe. ¿Y quién es la plebe? Gente pobre de la ciudad. Ojo que son la más numerosa. Es la más numerosa. Es gente agresiva, irritante, que a lo que hoy en día seguramente esa capa media baja urbana es de lo que nació ¿cómo se llama? La delincuencia. La delincuencia. Ellos trabajaban de vez en cuando trabajan y los ubican en lugares alejados de la ciudad y les van a llamar villas. Ellos van a vivir en las villas. La capa media baja urbana, también llamada plebe, es la gente más pobre de la ciudad. Bueno, ahora pasemos a ver la capa media artesanal proveedora. Mestizos que realizan trabajos artesanales. Como todo en la vida, todos tenemos necesidades y deseos. Y para esas necesidades y deseos deben de haber satisfactores de necesidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, el mestizo empieza a trabajar en los muebles, en la ropa, en los zapatos, en todo para poder atender las necesidades de los criollos. Pero obviamente primero aprenden el oficio por los españoles que vienen. ¿Pueden regresar a la diapositiva anterior? Ya, en un momento regreso, solo que ahorita termino de explicar esto. Ser artesano era tener una ocupación, un oficio, con difícil aprendizaje, que utilicen instrumentos simples. Habían jerarquías, obviamente el maestro, que el maestro fue el español, el criollo, que viene de España, que trae el oficio, que sabe el oficio, y le enseña a los oficiales que ya empiezan a ser mestizos y el aprendiz, que ese es un bajo rango. El mestizo empieza como un aprendiz. Ya cuando aprende el oficio, pues empieza a construir el solo, ¿verdad? ¿Quiénes integran esta capa media artesanal proveedora? Los tejedores, los herreros, los carpinteros, los pintores, perdón, los sastres, zapateros, todos los que van a trabajar en esta parte. Y por último, pero no menos importante, al contrario, la más importante, pero es la última que se forma, la capa media alta urbana. Esta está formada por profesionales, así como ustedes, personas que con ideales revolucionarios, políticos, sociales, gente que sobresale, personas universitarias, también militares, comerciantes, profesionales y religiosos. Aparecen en la década de la independencia. Fue la más tardía en formarse. Estos son los que tienen los ideales, las ideas de acabar con todas las injusticias y son los que van a liderar la independencia de 1821, del 15 de septiembre de 1821.
Ahí vimos las 3 capas medias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de eso? Me habían dicho en la anterior, ahí está. No, Gracias. todo claro. Gracias, Andrea. A los No, 317 ahí se recuerdan de seguir al grupo PASE, que muy amablemente nos invitan a todos estos repasos. Y ya vieron, ellos siempre están apoyando al estudiante, por eso ellos también están apoyando a su planilla, que son los que eligen al señor rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y son la planilla number 1. Entonces ya saben. Buenas noches. El 23 de marzo ustedes pueden llegar a la universidad y ahí van a poder ejercer su voto. No, y todavía no he terminado. La 7, la 8, la 9 y la 10. Ahora seguimos con la 10. Página de... ya casi voy a terminar. Esto ya casi termino. Por último, las últimas 2 capas medias. Para poder ir a votar solo su DPI, que tengan ganado el primer semestre y su DPI. Bueno, la capa media baja rural, la 9. Ahí está la 9. Rápido, rápido. De 3 a 7. De 3 a 7 pueden ir a votar. Por último, veamos las últimas 2 capas medias. La capa media baja rural. Todo el primer año, los 8 cursos del primer año. Una vez que tengan ganado el primer año completito, pueden votar. La capa media baja rural, gente pobre del campo, desposeída, o sea, como aparte, recuérdense que estaba la política agraria colonial, el bloqueo agrario de los mestizos, ¿se recuerda? Entonces, estos son de la capa media baja rural que no tienen tierras, gente pobre del campo, eso sí, cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir y la venden en las haciendas. Ojo con esto, ellos van a pagar, ¿verdad? Van a trabajar a las haciendas y también les pagan. Lo bueno es que ellos no los explotan, ¿sí, Damaris? Licenciado, ellos son los mestizos, ¿verdad? Es correcto, sí, correcto. Estas capas medias están formadas por puros mestizos. Y viven en rancherías, ojo, no se vayan a confundir porque las bajas, la urbana y la rural, viven en lugares específicos. ¿Dónde dijimos que viven los de la baja urbana? ¿Villas? Villas. Correcto, en las villas. Los de la capa media baja rural viven en las rancherías. Son las donde los... Licenciado, una pregunta. Sí, Didier. Las siglas CMAU significa capa media, ahí Alta urbana. no sé, Alta urbana. alta urbana. Ah, bueno. Gracias, Lic. No, a la orden, con gusto. Y entonces, lo que me preguntaban hace un momento, miren, la capa media baja rural no paga tributo y es la segunda fuerza de trabajo productiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Atrás del indio es el que más trabaja, el que genera la economía. Y la capa media alta rural, ojo, capa media alta rural, ¿se recuerdan que hace un momento hablamos de esto? Bueno, juega un papel económico y político en la independencia. ¿Por qué? Si los de la capa media alta urbana eran los pensantes, no tenían el capital para poder movilizar una independencia. Pero la capa media alta rural, lo que cuentan ellos es capital, más las ideas de la alta urbana se van a unir para poder apoyar la independencia. ¿Ok? Es complemento económico de la capa media alta urbana, son propietarios de rango mediana, son herederos de la conquista, son pequeños y medianos propietarios de tierra. Aquí está lo que hace un rato les dije, criollos empobrecidos, indios ricos y mestizos acomodados. Y entonces allí ya tenemos a la capa media alta rural. Ya hablamos de los criollos, ya hablamos de los indios,
Ya hablamos de la burocracia, su característica básica. Recuerdes esto, no lo olvide. Actúa como clase social, pero no es clase social. Y el mestizaje inicial, pues fue un hecho violento, es un fenómeno social y no biológico. Y nace aquí el mestizaje inicial. Bueno. Sí, sí, no, totalmente. Ahorita ya termino, ya casi termino. Se extendió esto. Preguntas hasta el momento. Para la madrugada falta un montón, licenciado, siga, está bueno. Hasta ahora todo bien, Lick. Todo claro, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Bueno. Sigamos, pues. El negro, miren, pues aquí está el negro, el primer periodo, que es cuando se aplican las leyes nuevas, son traídos de África por su fuerza de trabajo, pero posteriormente hasta el negro explota al indio porque el negro pasa a ser el capataz de las haciendas y aquí en el N2 es cuando ya pasa a ser el negro del segundo periodo. Son los negros que se ganaron la confianza de sus amos y al final son tratados. Y el indio abusivo son los indios ricos. Se hacen ricos por favores al servicio de los criollos, o sea, por cobrar el tributo. En pago dan tierras y dinero. Bueno, y entonces ahí terminamos ya con esto. Miren cómo se forma cada uno de ellos y terminamos con la quinta unidad. Listo. Según me dijo Jenny, no sé si está Jenny todavía por ahí, creo que hasta ahí llegaron a ver en la vespertina y nocturna, ¿verdad? Confírmenmelo ustedes, compañeros. Sí, licenciado, así es. Sí, Lick. Perfecto. Entonces, ya cumplimos con cuarta y quinta unidad que entra y pues si quieren quedarse para la sexta, pues no está de más. Porque ahorita vamos así rápidamente a hablar de la sexta, lo más importante, porque es bastante. Gracias. Bueno, ahora... Entonces, chicos, ya saben cómo se van a empezar a ir, los esperan el 23 de marzo, planilla número 1. ¿Y quiénes son los de planilla número 1? Compañeros de pase. ¿Podrían repetir la pregunta? Perdón, no escuché. Licenciado, en el blog de pase, ahí me dan la información de planilla número 1 para ver quiénes son y qué propuestas tienen. Mire, Pati, lo que pasa es que acá no habría que explicar. Síganme en mi página personal, estoy por explicar eso para que todos los estudiantes, no solo ustedes, sepan cómo es que funcionan las elecciones a rector. Porque al rector lo eligen cuerpos electorales y ustedes votan por cuerpos electorales. Y esos cuerpos electorales son los que votan por el rector. Ah, perfecto. Sí, Sí, porque ese mecanismo... es una explicación bastante larga. Ustedes escogen representantes para que escojan al rector. Que a los de fin de semana yo ya se los expliqué y sí me llevó como 15 minutos explicárselos. Gracias, Lick. Usa Lick. Con gusto. Licenciado, igual pueden seguir la página de Identidad Sancarlista. Ahí está toda la información. Y si tienen alguna duda, con todo gusto voy a dejar mi número de teléfono para que puedan escribirme y yo les puedo compartir el plan de trabajo del licenciado Luis Antonio Suárez. Y efectivamente, Identidad Sancarlista es la planilla número 1 el próximo 23 de marzo. Bueno,
Seguimos, pues seguimos, chicos. Sexta unidad. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿Qué manda? Con gusto. ¿y para la nocturna hasta qué unidad llega? Ya, Jennifer, ¿cómo está? Para que no se confundan Para los la chicos. jornada nocturna solo es unidad 4 y unidad 5. Jornada nocturna y vespertina. Ahora para la jornada fin de semana es unidad 4, 5 y 6. Muy bien, está bien. Gracias. Bueno, O sea, Gracias. esto no lo vieron, licenciada, las motivaciones económicas en el proceso de independencia, ¿no lo vieron en la nocturna o no lo van a ver? Porque igual falta una no, clase. no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, compañeros de la vespertina y nocturna, ya no se vayan a confundir. Les deseo muchos éxitos. Me quiero despedir bien de ustedes porque si no voy a seguir hablando y se van a ir yendo. Y para los que son de fin de semana, ahorita seguimos y vamos a explicar. Y un verdadero gusto haber compartido con ustedes de la nocturna, vespertina. Mil gracias, licenciado, por su tiempo y paciencia. No, ahí Gracias por estamos. todo, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Se Noche, cuidan. Muchas licenciado. gracias. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. No, a ustedes. Gracias, Lick. por Feliz llegar. noche, Lick. Gustazo. Feliz noche. Muy amable. Buenas noches, muchas gracias, Lick. Chao, muchas Con Aquí capucha, estamos, Lick. siempre en la lucha. Feliz noche, Lick. Feliz noche, cuídense. Bueno, vamos a... No, porque para los de la nocturna vienen 4 unidades en el final. Bueno, sigamos. A ver cuántos quedamos. Ahora vamos a ver las motivaciones, ya lo estamos viendo, del proceso de independencia. Si se dan cuenta, cuando hablábamos de las capas medias, cuando ya estábamos hablando... no, al final no, van a tener más contenidos ellos en el final. No, hombre, no es eso. Bueno, sigamos. A ustedes, 11:30 de la noche. Qué locos somos. Pero sí, Sigamos, Lick. digamos, antes de la independencia, cuando hablábamos de las capas medias, ¿se recuerdan? Pues ahí era importante resaltar de que ya estábamos uniendo la capa media alta urbana, alta rural, que están uniendo fuerzas para poder generar esa independencia de querer separarnos de España totalmente, ¿verdad? Antes de la independencia, pues el bienestar y la propiedad de los hacendados reposa sobre el trabajo gratuito y semigratuito, o sea, la explotación del indio. Lo que se busca es terminar con esa explotación. Ay, pero 192 de fin de semana, está bueno el número. Lo que ya no tengo es voz. Lo que se busca es terminar con ese sometimiento en la corona. ¿Quiénes lo quieren? Todos en la colonia, todos quieren terminar con ese sometimiento. ¿Por qué? Miren, pues, los conquistadores ya no quieren seguir pagando impuestos, ni que la corona española tenga el control. Los de las capas medias altas, bueno, las alta rural, beneficio para ellos. La alta urbana, el beneficio para todas las capas medias, para las clases sociales, o sea, para todos. Ellos sí quieren el beneficio para todos. Por eso quieren terminar con... Acabo de venir, ¿quién acaba de llegar hasta estas horas? Quieren terminar con la independencia. Por eso voy a llegar directamente a esto.
¿Qué vamos a hablar? La independencia económica es el acto de liberación en el que se logra salir de los intereses de la corona. ¿Quiénes van a salir afectados al final? Todas las capas medias, las capas urbanas y las capas rurales son afectadas en por la independencia económica que hay de España. O sea, todas son afectadas. No los quiero perder. O sea, las 5 capas medias, no sería el indio, son afectadas por tener una dependencia económica de España, por lo cual se busca el acto de liberarnos de España. Por eso es que capas urbanas no ingresa al desarrollo ni mejoran sus condiciones. Afectan los pagos de alcabalas de la capa media alta rural, los pagos de impuestos que no tienen que comercializar como bloqueo comercial. ¿Cómo así me van a decir ustedes? Son afectados todos. En conclusión, son afectados todos. Veamos por qué es que son afectados. Hay 5 drenajes económicos por los cuales la corona española genera riqueza. 5 drenajes económicos, o sea, 5 drenajes de cómo la corona española genera riqueza de las colonias. Primero, extracción de metales preciosos. Afecta al indio y a los mestizos. ¿Por qué? Porque la corona española se lleva su riqueza. Se llevan todos los metales preciosos que encuentran. Bueno, los españoles y también los conquistadores, porque también se robaron su parte. Esa es la extracción de metales preciosos. Segundo, el pago de tributo. ¿A quién afecta? Afectan los indios. ¿Afecta a los indios? ¿Por qué? Ya lo vimos. Afecta a los indios porque tienen que pagar el tributo obligatorio. Y va a afectar a los criollos indirectamente porque son los criollos los que le tienen que pagar al indio para que el indio le pague a la corona española. Ojo con eso. Por eso es que el pago de tributo es el segundo drenaje económico donde ¿quién se beneficia? La corona española. Y los encomenderos que cobran los pueblos de encomienda. Hoy ya lo entienden, que ya lo vimos. Otro gran drenaje económico es que la corona española tiene el monopolio comercial que se impone para el desarrollo. Afecta a criollos, a los comerciantes pequeños y medianos comerciantes. Afecta a todos en el sentido de que la corona española tiene el monopolio del comercio. A través de su casa matriz, tiene 13 casas comerciales, pero la casa matriz de Cádiz es el centro comercial, donde se centra todo. O sea, la corona española le pone el precio a todo. Ahí es donde se va a comercializar. ¿Quién se beneficia? La corona española. Ese es el tercer drenaje económico. Ahora veamos los otros dos. El cuarto, otro gran drenaje económico. ¿Se recuerdan cuando me preguntaban sobre cómo afectaba a los conquistadores? Bueno, ¿o qué es lo que hacían los conquistadores? Pagar impuestos. ¿Y cómo se llaman estos impuestos? Alcabalas y los estancos. Pagan las alcabalas, que es impuestos mayores, los productores, los criollos, que va a los pequeños y medianos productores, a los que tienen pequeñas y medianas cantidades de tierra, las capas medias altas rurales. Tienen que pagar esas alcabalas. Yo les digo a mis salones para que se entienda, esto es como el IVA. ¿Por qué como el IVA? Porque en Guatemala al pequeño contribuyente paga el IVA, pero al que genera más ingresos está en el régimen general, y ese que está en el régimen general paga el IVA y paga el ISR. Igual es acá. Las alcabalas es como el IVA y los estancos es como el ISR, porque las alcabalas va para pequeños y medianos productores. Desea lo que sea, pero si es pequeño y mediano productor, paga alcabalas de la media alta rural porque tienen pequeñas cantidades de tierras. Ahora bien,
Los estancos son impuestos de producción que se dirige a ciertos productos, entiéndase al aguardiente y al tabaco. O sea, para aquellos que les gusta producir el vicio, a ellos les van a imponer el impuesto de los estancos, que afecta a pequeños, medianos, ojo, y grandes productores de alcabalas, a los que produzcan, ahí sí, no le podría responder que no tengo el dato exacto de cuánto es que pagaban por cada uno. Solo sabemos de que pagaban alcabalas y que pagaban impuestos. Yo no lo he encontrado. Pero pagan estos documentos, ¿no? Pagan estos impuestos. Solo sé que debían de pagar estos impuestos. ¿Y quiénes se beneficiaban siempre de ambos? Los de la corona española, porque son los que van a generar su riqueza. Bueno. Sigamos. Motivaciones económicas en el proceso de independencia. Miren, acá lo que tenemos que hablar, esto no lo vamos a entender mucho porque, tómale fotos si quieren, porque hablamos de cómo le afecta a cada uno de los sectores. ¿Pero de qué sectores? ¿Se recuerdan ese triángulo invertido que vimos? Ese triángulo invertido detalla cada uno de los elementos de las personas o elementos que forman parte de la época colonial. Las dos clases sociales, los que actúan como clase social pero no son, y las 5 capas medias, que serían 8, ¿verdad? 5, 8, sí. Entonces, acá en estas diapositivas, pues encontramos cómo le afecta el tener una dependencia económica a cada uno. A la burocracia, pues no le afecta. A los criollos les afecta a través de 4 mecanismos de extracción. La extracción de metales preciosos, el pago del tributo, las alcabalas y los estancos. O sea, casi que todo, ¿verdad? Bueno, a los criollos, ¿cómo les afecta? Con la aplicación del tributo obligatorio. O sea, estamos hablando de cómo le afecta a cada uno de estos el tener una dependencia económica de España. La capa media, alta urbana, ¿cómo le afecta? Pues porque no había condiciones de mejorar la vida. Indirectamente les perjudica la dependencia económica. La capa media, alta rural, les afecta con el monopolio comercial, porque recuérdense que la capa media, alta rural, sí tiene tierras, sí produce, pero tiene ese bloqueo comercial porque todo se va a comercializar a través de la casa matriz de Cádiz, que tiene el monopolio la corona española. Las alcabalas, el pago de impuestos, como medianos y pequeños productores y comerciantes. La capa media artesanal proveedora, pues la dependencia económica los afectaba de forma indirecta porque no les permitía mejorar sus condiciones de vida. Ellos quieren comercializar de mejor manera y el monopolio pues les afecta. La capa media baja urbana no tenía posibilidades de empleo, les afecta obviamente. O sea, el estar sometidos por la monarquía española tenían ese bloqueo de siempre. Ahora bien, ¿cómo vamos a tener ese beneficio de la independencia? ¿Cómo se va a beneficiar cada una de estos 8 sectores sociales? Cada uno. Ahora, ¿cómo se beneficiaban o cómo es que ellos querían que fuera la independencia? Miren, pues, la burocracia, como siempre, no le interesa porque representan los intereses de la corona. Los criollos quieren eliminar a la corona española, pero que no hayan cambios profundos, solo quieren su beneficio. Y van a ser los criollos, ojo con esto,
van a ser los criollos los que van a proclamar la independencia. Y ustedes me dirán, sí, pero había dicho que las capas medias altas, tanto urbana como rural, motivaron la independencia. Sí, se unen, pero los criollos también lideran. Y los dos, y miren que también nace algo importante, como es repaso, ustedes ya lo saben, nace algo bien importante. Los partidos, porque los criollos van a, de las capas medias se van a llamar liberales. Entonces unen fuerzas conservadores y liberales, pero son los conservadores, como tienen el mayor poder económico, los que van a proclamar finalmente la independencia. Por eso es que bajo un régimen criollista es que nace la independencia. Pero bueno, y los indios hubieran querido participar directamente para hacer cambios y ya no ser explotados. La capa media alta urbana, o sea, los liberales, buscaban cambios profundos para toda la estructura colonial. Quieren participar directamente y acabar con todo. Hablando de inglés, miren ahí. La capa media alta rural buscan cambios profundos, eliminar el monopolio comercial, aportando lo económico, adoptan la línea liberal, se unen a los liberales, o sea, a los intelectuales, los de la capa media alta urbana. Y la capa media artesanal proveedora, pues desea una independencia con cambios profundos. Participaron en forma indirecta apoyando el plan político de la capa media alta urbana. Es fácil de entender, esto es muy repetitivo. Pero al final lo que todos buscaban era la independencia, separarse de España. La capa media baja urbana, pues oportunidades de incorporarse a las sucesiones de vida y buscaban eliminar la estructura colonial. ¿Por qué? Acabar con el bloqueo agrario de los mestizos. Porque eso los estaba matando, el bloqueo agrario de los mestizos. Y la capa media baja rural, los cambios sustanciales en relación a una distribución de la tierra, aplicación de una reforma agraria como beneficio de los desposeídos. Siempre buscaron beneficios para toda la población y lo que siempre se ha buscado es acceso a la tierra, algo que hoy en día todos buscamos poder tener nuestro pedacito de tierra. Bueno, pues aquí vamos a hablar rápidamente de todo esto. Vean, chicos. Todavía hay 168, qué buenísimo. En España, a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, o sea, por los años de 1800, para que sea entendible, por eso les dije, desde 1542, cuando se aplican las leyes nuevas, hasta 1821, que se va a proclamar la independencia, se mantiene. Pero ¿qué pasa? Tuvo que acontecer algo para que se diera esa independencia. Ya vimos cómo le afectaba a cada uno, lo vimos rápido, pero fácil de entender, y ya vimos qué es lo que buscaba cada uno busca sus intereses, pero para que eso se diera, para que al final se logre ejecutar todo eso, pues, no sé si es estrés o tengo mi gato aquí. En España hay una crisis. A esos españoles que les gusta andar peleando, ahora hay una guerra civil. Nace una nueva dinastía que asume el poder a nivel de Europa y hay separación del Estado monárquico. Ahora en España ya no va a mandar el rey, ahora va a haber una presidencia. Y esto es porque también a principios del siglo XVIII hay una guerra, una invasión, donde llega Napoleón Bonaparte e invade España. Hay guerra en España. Aquí no me voy a centrar mucho, pero sí es importante saber esto porque en esa invasión de Napoleón Bonaparte, donde invaden los franceses a España, ponen de presidente a José Bonaparte, de reyes a presidente. ¿Ok? Pero ¿por qué era importante hablar de esto? Porque ese hecho coyuntural que se da en España hace que la burocracia, al ver que hay guerra en España,
abandonen la colonia. ¿Y quién velaba por los intereses de la corona española en la colonia? La burocracia. Pero su mayor riqueza, la burocracia, la tiene en España. Al ver que hay guerra, más vale aquí corrió que aquí quedó. Se va para España a velar por sus intereses económicos, políticos y sociales. Entonces descuidan la colonia. Es ese momento que aprovechan los criollos y bajo un lineamiento o un ideal criollista proclaman la independencia. Proclaman la independencia y se logran independizar de España. El 15 de septiembre de 1821, bajo una idea criollista mexicana, se logra la de Centroamérica, no, sino estamos hablando de independizarnos de España como tal, bajo una línea criollista, un Estado democrático. México y Centroamérica unidos por crear un Estado criollista. Hay una anexión a México. O sea, bajo esos ideales criollistas mexicanos, nos unimos y por eso nos anexamos a México. Bajo una línea, bajo una idea, bajo el plan de Iguala, también llamado plan de Iturbide, o también llamado las 3 garantías. ¿Y cuáles son esas 3 garantías? ¿Cuál es ese plan de Iguala o Iturbide? De cualquier manera se lo pueden preguntar. Son intereses criollistas que buscan mantener relaciones con España. Se independizan de España, pero siguen manteniendo relaciones con España. Y tercero, tener la religión católica. Se da esa anexión a México. Yo siempre lo digo en mis salones. Ese 15 de septiembre realmente es una independencia para Guatemala, porque es una anexión a México. Usted saque sus propias conclusiones. Es una anexión a México, porque somos un todo. No estamos independizados como Guatemala. Entonces, bajo esa línea criollista, gobierno conservador y criollista mexicano, ellos tratan de tomar el control. Pero lo bueno es que ahora los mismos demás criollos ya no están para estarse quedando bajo el sometimiento de nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En 1823 se da la caída de la monarquía criolla en México. O sea, los criollos lideraron como un todo en México. En 1823 se da la desanexión a México. Se da la desanexión a México en 1823 y nacen las Provincias Unidas de Centroamérica. Costa Rica, sin ser solo El Salvador, no. Nacen las Provincias Unidas de Centroamérica en 1823, cuando se da la desanexión a México. Veámoslo como un todo, ese todo que se independiza o se separa de España bajo un dominio criollista mexicano en 1821, pero en 1823 se cansan de plano de ese dominio con el plan de Iguala o plan de Iturbide y se da esa desanexión a México y ahora sí México queda como México, como tal, perdón la redundancia, y nacen las Provincias Unidas de Centroamérica en 1823. Licenciado, una pregunta. En el caso de las Provincias Unidas de Centroamérica, estamos hablando solo de las 5 naciones, ¿verdad? Excluyendo lo que sería Panamá. Es correcto, es correcto. Las 5 provincias. Panamá es otra historia. Acá solo estamos, muy bien Daniela, gracias por el aporte, solo estamos hablando de los 5 que más adelante se van a convertir en países. Plan de Iguala o plan de Iturbide o las 3 garantías.
dijimos que era mantener relaciones con México, aquí está. ¿Para qué le miento? Intereses, eso es el plan de Iguala, o también llamado plan de Iturbide, las tres garantías. Bueno, entonces, como siempre, hay intereses. Recordemos que siempre van a haber intereses y lo que buscamos, lo que se busca es... ¿qué manda, Carla? Buenas noches, Liz. Solo una pregunta. Esta de lo de que estaba diciendo ahorita de las Provincias Unidas de Centroamérica, eso es lo que actualmente se conoce como el Parlamento, ¿no? Sí, al final quedó el Parlacén. Al final quedó el Parlacén, que es un resabio de lo que fueron las Provincias Unidas de Centroamérica. Pero ahí en ese momento estamos hablando de todos los países como tal. Todo lo que hoy en día es Centroamérica, pero unidos, liderados siempre por ideas criollistas, solo que ahora separados de las ideas criollistas mexicanas. Pero sí, es correcto. El Parlacén nació de todo esto y que quedó ya después de que se desmembró y después de que se desmembró, de que se volvió cada país república. Ya casi vamos a terminar ustedes, 4 diapos nos quedan. Vimos todas las diapositivas así súper rápido. Espero haber respondido bien su pregunta, Carla, y si no, volvemos. Gracias. Ok, súper. Intereses ustedes. Y esas naciones, o esos 5 que más adelante van a ser países, esas provincias, esas 5 provincias que se separan de México en 1823, hay lucha de clases, hay oligarquías y capas medias luchando por intereses. Recordemos de que los de las capas medias tenían unos intereses que los criollos no respetaron, por lo cual se empieza a ver una división de 5 estados. Empieza a haber una separación de 5 estados que más adelante, en 1838, va a haber una desmembración. ¿Y qué es esa desmembración? Como un todo, visualicémoslo, imaginémoslo, todos los criollos y las capas medias unidos como un todo, hay 5 desmembraciones. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero sin declararse repúblicas, únicamente es una desmembración, o sea, separamos. Dice cuerpo desmembrado, cortaron un brazo, otro brazo, eso es desmembración. Entonces se separa por aquí un país o el otro país, pero solo es desmembración en 1838 a independizarse y a través de los medios empiezan a haber anuncios, empiezan a haber juntas, en las aulas universitarias se habla de esa independencia, de esa realmente independencia como repúblicas, empiezan a haber mítines políticos porque se busca ya la lucha de que alguien tome el control por cada provincia que está desmembrada en este momento. Obviamente siempre liderado por intelectuales, con ideas, con razones, queriendo justificar el por qué se está dando esa desmembración. En 1838 sigue estando esa desmembración y están separados como estados, cada uno, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero va a llegar, sin aburrirlos tanto, un 21 de marzo de 1847, cuando en ese momento ya Guatemala por fin es el primero, el pionero en declararse como república libre e independiente. En 1847 ya se declara como república. Posteriormente en el 48 es Costa Rica, después Nicaragua en el 54. O sea, como que lo seguimos, ¿verdad? La cosa es separarnos de España, pero ya en 1823 nos desanexamos de México porque no queremos estar bajo ese régimen, para que más adelante en 1838 hay una desmembración, y aquí es donde ya empiezan a haber gobiernos, por eso hablamos del gobierno de Mariano Gálvez, que más adelante lo vamos a ver, pero sí, ya hay una separación de estados,
pero es hasta en 1847 o el 21 de marzo de 1847, el lunes, por cierto, que conmemoramos la realmente independencia de Guatemala como república libre e independiente. Y por último, ya cada república pues hace su sistema de elecciones, lee la constitución plasma su constitución política cada país y tienen sus partidos políticos. En Guatemala pues están los conservadores y los liberales. ¿Alguien me dijo cuál diapositiva? La 10. Ahí está. Licenciado, buenas noches. Muy buenas. Literalmente llegamos a 175 años, entonces el próximo 21 de marzo. Es correcto, donde realmente allí es la independencia de Guatemala. Realmente un 21 de marzo de 1847, porque hasta en ese momento podemos decir que es Guatemala libre, como república libre e independiente. Independiente hasta cierto punto, ¿verdad? Cada uno tendrá su criterio. Pero eso es, chicos, ahí hemos terminado. Perdón que nos hayamos alargado tanto, pero así es la academia, así es la excelencia académica que ustedes buscan. Espero no haber corrido tanto y espero haber apoyado, aunque sea dejar un granito de arena para todo eso. Y ya saben, síganme en Facebook y de repente hago un en vivo antes del examen. Chicos, yo creo que ahí estamos. Chicos, Excelente, Lick, gracias. no a la Gracias, orden. licenciado. Muchas gracias Gracias por todo. su tiempo, Lick. Bendiciones a